Fue uno de los más grandes exponentes del género ranchero en nuestro país. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pero su trayectoria no sería larga, pues la muerte lo sorprendió a los 34 años de edad. Como un puñal de luto, está clavada en mi alma aquella noche negra, cuando en mis brazos sus ojos se cerraron. Alrededor de la tragedia que puso de luto a la música regional se tejerían historias. Una de ellas, la que refiere que Javier Solís fallecería por beber un vaso con agua. Y una más, la que asegura que la canción Amigo Organillero fue un mal presagio. Si hablamos de sucesos trágicos, Lupe Vélez dejó su nombre marcado en la historia al protagonizar uno de los peores. I want some service. Mr. Durante says, Miss Velez, that if you came to this party, you weren't to have anything to drink. I don't care whatever you say. I want the service. I know, but he said no more tonight. I don't care. I want some service. I'm gonna wreck this thing. I'm gonna wreck everything. Se cuenta que su cuerpo fue hallado con la cabeza dentro del inodoro, ahogada en su propio vómito. I have a feeling deep in my heart that you were meant for me. I had this feeling right from the start. Pero su recuerdo suma decenas de cintas no solo en México, también en el extranjero, y pionera de las mujeres exóticas del teatro de revista en nuestro país. Negra, negra de mi vida, negra consentida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, y solo por ti. Emilio El Indio Fernández fue un grande de la cinematografía nacional. Y si le hubiera tocado nacer sin ninguna ventaja, como nacieron muchas de esas mujeres, ¿qué clase de mujer hubiera sido usted? ¿Una mujerzuela? José Juan, no seas cobarde. Tuvo una personalidad violenta. Fue un hombre entregado al amor, pero de fuerte temperamento, acentuado por el alcoholismo capaz de estallar en cólera, aún tratándose de sus seres queridos. Respetarse. Solamente una vez me golpeó, porque él no golpeaba, él mataba. Pero no era de golpearlo a uno, ¿no? Y suena así como, qué chusco. Ay, no, mi papá no era golpeador, mataba, sí, mataba. Y entre los grandes que habrían marcado la época de oro del cine mexicano, Pedro Armendáriz fue enigmático. No entiende, pero bien que se aprovecha. Acapara los alimentos y sube los precios. Y el pueblo, que pague y que pase hambre. Tuvo una brillante trayectoria. Trabajó en Hollywood, compartió sets de filmación con hermosas mujeres. Pero una batalla contra el cáncer le llevaría a decidir poner punto final a su vida. Fueron un orgullo nacional por sus obras, pero sus vidas no se salvarían de hechos trágicos. Son mexicanos que este día recordamos en un programa especial de el obscuro Paseo de la Fama. El 19 de abril de 1966 murió uno de los más grandes cantantes en la historia de la música mexicana, el rey del bolero ranchero. Javier Solís fue un hombre que desde temprana edad luchó por alcanzar una meta en la música y habría destacado al encontrar un estilo propio, alejado de lo que en un principio adoptaría: imitar a un ídolo de aquella época, Pedro Infante. Pero alrededor de su muerte, el dicho popular ha alimentado diversas teorías sobre la causa. Hay quienes creen que beber un vaso con agua le provocó la muerte y quienes incluso culparían
a uno de sus famosos temas de traerle mala suerte por tratarse de un presagio. Solís fue el hijo mayor de la familia Siria. Su padre, de oficio panadero, y su madre, comerciante, le bautizaron como Gabriel Siria Levario, nombre que más tarde cambiaría por Javier Solís en el medio artístico. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte. Desde muy pequeño, Javier viviría el abandono de su padre, por lo que su mamá lo pondría al cuidado de sus tíos, a quienes llegó a considerar como verdaderos progenitores. Así transcurrió la infancia de Solís en el barrio de Tacubaya de la Ciudad de México, en donde estudió hasta el 5º grado de primaria, pues sus inquietudes artísticas eran cada vez mayores. Sin embargo, la principal razón de abandonar la escuela fue contribuir con la economía familiar, dedicándose a recolectar huesos y vidrios para venderlos. Para 1939 se enfrentaría a la muerte de su madre adoptiva y su exigencia por sacar adelante a los suyos aumentó. Javier también estaría interesado en los deportes. Cuentan que incluso, debido a su afición por la lucha libre, sería gran amigo de El Santo, el enmascarado de plata. Solís comenzó a presentarse en carpas, en donde Javier interpretaba tangos, y en esta actividad recibiría su primera oportunidad gracias al ofrecimiento de Manuel Garay, payaso de profesión y administrador del Teatro Salón Obrero. Javier, entonces, participaba en concursos de aficionados con el nombre de Javier Luquín. El muchacho tenía suerte y, sobre todo, tenía talento, pues en poco tiempo sería visto por el propietario de una carnicería donde Javier prestaba sus servicios para ganarse la vida, y este le pagaría clases de canto con un reconocido maestro de la época de nombre Noé Quintero. Javier brillaba como cantante en restaurantes. Tuvo un dúo y luego un trío con cierta fama llamado Trío México. Cuentan que podía vérsele por las noches junto a los mariachis de la Plaza Garibaldi, en donde, por cierto, actualmente se encuentra su figura en bronce. Pero en aquel momento, Javier era un desconocido, interesado por destacar en el género ranchero, aunque no tardaría en tener otras oportunidades que le llevarían al cabaret y a otros estados de la República Mexicana. Iniciando la década de los 50, Javier Solís ya grababa sus primeras canciones. Siéntate a mi lado, mi reciente amiga. Tómate una copa mientras escuchamos aquella canción. Yo sé que para ti, igual que para mí, hay otros besos. ¿Por qué insistes en ser en mi quieto vivir un punto negro? Virgen, santa de mi barrio, te doy mi canción y bendigo el barro de tu corazón. Pero estas solo eran tarjetas de presentación que Javier haría para la disquera, que en aquel momento llevaba el nombre de Discos Columbia México, la que lo contrató de inmediato. Se sabe que la casa discográfica guardaría muchos de estos temas de sus inicios, dándolos a conocer cuando Solís ya había muerto. Para aquel entonces, cabe mencionar que por sugerencia de un amigo, el cantante ya se hacía llamar Javier Solís. Pero cuando estaba por lanzar su primer disco, moriría Pedro Infante, lo que retrasaría el estreno. Nadie podrá olvidar a Javier Solís cantando en el sepelio sobre una cripta, imitando al fallecido grande de la música, porque Javier Solís adoptaba el mismo estilo, tratando de igualar al ídolo de Guamúchil. Pedro acostumbraba decir: me gustaría morir volando, compadre, y que me entierren con música.
Una vez que pasaría el trago amargo para el pueblo de México, Javier Solís lanzaba su producción y recibía disco de platino por las altas ventas. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pues neta, una de las más fuertes es Sombras. En México se quedó de hit grande y, según tengo entendido, se ha estado metiendo por todas partes. Se hablaba del éxito de Javier Solís y también de su vida privada, pues una de las interrogantes que siempre han sido motivo de controversia es el lugar de su nacimiento. Hay quienes aseguran que fue en Sonora y otros más lo desmienten. La consagración de Javier Solís llegaría en 1959 con uno de sus míticos temas. Hablamos de Llorarás, llorarás, luego de que fuera aconsejado de que debía abandonar la imitación de Pedro Infante. Javier Solís debe destacar un estilo propio, auténtico, y así lo haría. Fue un grande de la música, conocido no solo en México, también en el extranjero. Grabaría 379 canciones y haría 33 películas. Sin embargo, su carrera solo duraría 10 años, pues la muerte le sorprendió con 34 años de edad. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. En abril de 1966, en plena cima de la popularidad, Javier Solís fue atacado por fuertes dolores en el estómago. Luego de algunos estudios médicos, le dijeron que tenía piedras en la vesícula y debía operarse, lo que a Solís le daba miedo. El cantante se negaba a tener una cirugía, por lo que atendería un tratamiento alterno que promocionaba un médico poblano. Este consistía en tomar un medicamento con un líquido que hacía que las piedras se disolvieran. Con este tratamiento, Javier Solís estaría cerca de 2 meses y sus molestias desaparecieron, por lo que se integró a la filmación de sus últimas 2 películas, Los Tres Mosqueteros de Dios y Juan Pistolas. A las mujeres les parezco muy buen tipo, por eso mismo agarro barco donde quiera. Para enamorarlas mi dinero necesito, ellas me quieren, yo me dejo que me quieran. A mí me gusta la mujer porque me gusta. Javier se sentía bien, no tenía dolor. Sin embargo, durante una escena de la película Juan Pistolas, el cantante debía cabalgar y hacer esfuerzos que le provocaron que volviera a sentirse mal. Ahora que ha llegado Juan Pistolas, controlando viudas solas y peleando con valor. Desde ese momento, el dolor nunca se fue. No obstante, debía cumplir con una serie de compromisos de trabajo que le impidieron ir al médico. Una madrugada, llegó de urgencia al aeropuerto de la Ciudad de México porque ya no podía cantar. Se le practicaron diversos estudios que arrojaron que su problema era grave. En las radiografías se reflejaron las piedras que habían salido de la vesícula y no quedaba otro camino que operar. Esta tristeza mía, este dolor tan grande. Javier Solís, quien entonces vivía con su pareja, Blanca Estela Sainz, pasaría una noche terrible. El cantante se revolcaba en la cama y vomitaba, y aproximadamente a la 1 de la mañana tendría que ser ingresado a cirugía de emergencia. Todo parecía indicar que había salido bien, pero los días siguientes las cosas empeoraron. Cuentan que solía hablar algunas incoherencias, convalecía, pero a pesar de ello, recibía en su habitación de hospital a decenas de periodistas. En una ocasión de estas, conversando con ellos, se sentiría tan mal que el doctor habría prohibido las visitas. En el mismo hospital se darían ciertos roces entre su pareja, Blanca Estela Sainz, y periodistas. Y más grave aún, esta tendría un enfrentamiento con la primera esposa de Javier Solís, Socorro González. Cuentan que en la misma habitación estaban las 2 mujeres exigiendo su derecho de cuidar al enfermo. Con ambas, Javier Solís habría procreado 2 hijos.
Pero en aquel momento, frente a la querella, Javier no hacía más que intentar calmar la situación. El 18 de abril, Javier se mostró muy recuperado. En tan solo unos días sería dado de alta por orden del médico. Sin embargo, la madrugada del 19 de abril ocurrió su deceso. A Javier se le había prohibido beber líquidos. Lo único que podía hacer era morder pequeños trozos de hielo. Esto para calmar su sed. No obstante, en un descuido de las enfermeras, el cantante alcanzaría un vaso con agua al que daría algunos sorbos. Horas después, moriría. La causa oficial de la muerte de Javier Solís fue infección en los canales biliares e infarto al corazón. Sin embargo, allegados al cantante mantienen la leyenda de que el agua que bebió lo llevó al fatal desenlace. Otros dirían que Javier Solís murió por culpa del compositor Rafael Carrión, quien le daría a grabar el éxito Amigo Organillero, la que pudo ser un presagio. Amigo organillero, arranca con tus notas pedazos de mi alma. No importa que el recuerdo destroce mis entrañas, tú sigue, toca y toca. Como pueden apreciar, esta canción diría en una estrofa: quiero morir. No tengo ya aquel amor tan puro y santo. Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto. En esta noche, en que la muerte espero, sigue tocando Amigo Organillero. Una teoría absurda que, no obstante, alimenta los rumores populares. Cabe mencionar que dicho tema se estrenaría el día en que Solís fue velado. Ese día, todas las radiodifusoras del país transmitían Amigo Organillero. Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo. Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto. En esta noche en que la muerte espero, sigue tocando Amigo Organillero. Y así fue despedido un grande, un hombre que a pesar de su corta trayectoria habría reunido a miles de personas en su funeral. Así habría sido despedido el rey del bolero ranchero. Han pasado 73 años de la muerte de Lupe Vélez. Sin embargo, se recuerda como uno de los sucesos más impactantes en el medio artístico. Lupe habría ingerido una dosis mortal de un tranquilizante, para después recostarse sobre su cama rodeada de flores y de velas encendidas. Otros dirían que la actriz, casada con el famoso Tarzán del cine Johnny Weissmuller, habría sido encontrada con la cabeza dentro del inodoro, ahogada en su propio vómito. Todo parece indicar que fue un suicidio, pero otras leyendas urbanas se suman a su memoria, como la que diría que esperaba un hijo del actor Arturo de Córdoba. Lupe Vélez nació en San Luis Potosí, dentro de una familia adinerada, pero a los 13 años de edad sería enviada a estudiar a un convento en San Antonio, Texas, en donde aprendería a hablar inglés. Pero una vez que la familia se reunió, años después en la Ciudad de México, Lupe comenzaría a destacar en teatro, para más tarde convertirse en la pionera de las mujeres exóticas del teatro de revista en México, en donde Lupe aparecía cantando y bailando con sugerentes movimientos y vestuario glamoroso. La oportunidad en el cine no tardó en llegar para la Pantera Mexicana o la Chinampina, como le apodaba la prensa. Esto en Estados Unidos, a donde viajaría para continuar con su carrera artística, y en su momento sería comparada con la célebre Dolores del Río. Pero la personalidad fuerte y rebelde de Lupe Vélez no pasaba desapercibida.
misma que le llevaría a protagonizar tormentosos romances y provocaría que se tejieran historias, incluso hasta su muerte. El primer largometraje que Lupe Vélez haría, El Gaucho, el cual tenía como protagonista a Douglas Fairbanks. Se sabe que el mismo Fairbanks llamaría a Lupe para una prueba, y al pedirle que se quitara los zapatos, Lupe se molestaría a tal grado que en lugar de resultar contraproducente, le darían el papel. La prensa de Hollywood solía llamarle la Pantera Mexicana, e incluso Miss Chile Picante, por su origen mexicano, aunado a que en la mayoría de los papeles de sus primeras películas eran exóticos o étnicos. Mexican Team, come on, Villanova, come on, Cortés, cándele, métale, ándele. Come on, Cortés. En los años 30, Lupe Vélez realizó su primera película sonora, Tiger Rose, a la que seguirían otros éxitos, hasta con El Gordo y El Flaco, que en aquella época gozaban de gran fama y popularidad. I want some service. Mr. Durante says, Miss Velez, that if you came to this party, you weren't to have anything to drink. I don't care whatever you say. I want the service. I know, but he said no more tonight. I don't care. I want some service. I don't wreck this place. Here's a guy. Lupe filmaría en Estados Unidos e Inglaterra y llegó a ser muy popular en el público de habla hispana. Y la imagen que Lupe proyectaba en la pantalla era muy similar a su personalidad. La actriz tenía una reputación de mujer explosiva e irreverente. Se cuenta que solía asistir a combates de box y sin pensarlo, subía al ring para alentar de cerca a su favorito. Otras historias alrededor de su extravagante manera de conducirse incluía relatos de que no usaba ropa interior, sin importarle si algo mostraba cuando bailaba. Dicen que acostumbraba a ensayar sus personajes desnuda, frente al espejo, y su mala fama también le colocaría como una mujer extremadamente celosa, no solo en el amor, también con quienes consideraba sus rivales en la actuación. Una de esas rivalidades sería con Dolores del Río, una actriz que en aquella época se ubicaba en un pedestal por su belleza y elegancia y destacaba en Hollywood, por encima de Lupe Vélez. Ahora dice que sí te gustaría hacer una película en Hollywood. No. Se dice que Lupe no podía verla y cuando por casualidad se encontraba con ella, se mostraba agresiva imitando en tono de burla su refinada educación. Por su parte, Dolores del Río respondía sin dudarlo, como cuando coincidieran y ésta le pisara el vestido a Lupe, dañándolo. La vida amorosa de Lupe no era menos explosiva y tormentosa, contando entre sus romances a Charles Chaplin, Clark Gable y Gary Cooper, a quien habría conocido en el rodaje de la cinta Wolf Song. They've gone. You did not buy the pearls. No. Oh, I'm so glad. La relación con Gary Cooper duraría 3 años, en los que allegados atestiguaron que Lupe lo tenía dominado. Y sería él quien le ayudaría a pagar su mansión en Beverly Hills, donde Lupe vivió hasta su muerte. Fue un noviazgo tan violento que en una ocasión la actriz estaría a punto de arrancarle la oreja al actor luego de una rabieta. En otra ocasión, sería detenida por tener relaciones sexuales con Cooper a bordo de su automóvil. Y una vez que Gary Cooper decidió terminar con ella para limpiar su imagen, esta le dispararía con una escopeta, hiriéndolo en una estación de tren. A pesar de todo ello, la prensa asegura que fue el amor de su vida. Y el golpe de la ruptura habría sido tan fuerte para Lupe que iniciaría su adicción por los barbitúricos. En 1933, Lupe conocería al Tarzán del cine, Johnny Weissmuller, y meses después se casarían en Las Vegas.
un matrimonio igualmente lleno de conflictos, con desencuentros y ataques de celos de Lupe que llegaría incluso a golpear al actor. Lupe y Johnny eran tema de todos los días en los medios de comunicación y luego de 5 años juntos se separaron para dar paso a otros famosos actores con los que Lupe tendría tórridos romances. Para 1937, Lupe regresaría a México actuando en la película Sandunga con Arturo de Córdoba como coestrella. Juancho, por favor, no entres. ¿Por qué? Ahora te explico, allá afuera. ¿Qué ha pasado? ¿Es verdad que me ha engañado la Lupe? No, Juancho, no. Ella te esperó, pero llegaste tarde. ¿Pero no por te qué? Vea. No la hagas desgraciada. ¿Pero por qué quiero hablarle? Se sabe que Lupe se enamoró de Arturo de Córdoba, un actor que tenía fascinadas a las mujeres en nuestro país, y se dice que fue correspondida, aunque Arturo de Córdoba se encontraba casado. Además, tenía 4 hijos. Cabe decir que Lupe, a pesar de su imagen, deseaba casarse y ser mamá, por lo que haría hasta lo imposible porque Arturo de Córdoba dejara a su familia. Se atrevería incluso a filtrar su relación adúltera en la prensa. Pero todo fue inútil. La esposa de Arturo de Córdoba no le daría el divorcio, por lo que Lupe nunca podría estar a su lado. Se sabe que en un set de filmación donde Lupe acudió en busca de Arturo de Córdoba, conocería a un joven extra llamado Harold Raymond, con quien se casó. Al parecer, solo se trató de un matrimonio por conveniencia de parte de él. No obstante, se embarazaría, pero terminaría con el matrimonio, al enfrentarse a una demanda que una antigua pareja de Raymond le interpuso por incumplimiento de promesa matrimonial. El embarazo de Lupe Vélez fue clave en sus últimos días. Se dice que temía convertirse en madre soltera y habría propuesto a su hermana Josefina que reconociera como suyo al bebé. Pero, al no encontrar respuesta, había buscado la salida fácil. Lupe Vélez tomaría la decisión de quitarse la vida. El 13 de diciembre de 1944 por la noche, Lupe organizó una fiesta para reunirse con sus mejores amigos, pero después de cenar, inventaría una excusa para retirarse a su habitación, en donde escribiría una nota de despedida para Harold Raymond, el supuesto padre de su hijo. Lupe habría ingerido una dosis mortal de un tranquilizante. Luego, se recostó sobre la cama que había rodeado de flores y veladoras encendidas. Ahí fue encontrada por su secretaria, aunque otra versión señala que Lupe Vélez fue hallada ahogada con la cabeza sumergida en la taza del inodoro. Eso al día siguiente. Esta teoría habría sido sustentada por el escritor estadounidense Kenneth Anger en el libro Hollywood Babylon, y diría que la comida que Lupe ingirió antes de morir habría sido una mezcla mortal con la dosis de barbitúricos que consumió. Lupe habría sentido náuseas y entonces corrió hacia el retrete, resbalando y golpeándose la cabeza con la taza. Lupe se habría roto el cuello y por esto su cabeza quedaría sumergida hasta ser encontrada. Lo anterior ha sido desmentido en varias ocasiones, pues parece ser que ante tal cantidad de calmantes hubiera sido imposible para la actriz levantarse de la cama. Como esta, surgirían otras leyendas, pero en lo que refiere al hijo que Lupe llevaba en el vientre, hay quienes se atreven a asegurar que el hijo que Lupe esperaba era de Arturo de Córdoba. Pero como él no podía divorciarse, habría buscado a Harold Raymond para casarse con ella. Las malas lenguas dirían que cierto día, Lupe llegaría al apartamento de Arturo y lo encontraría en una situación romántica con Raymond, desquiciándose. Lupe, entonces, habría querido evitar tener un hijo que la ligara a ambos para siempre. I think you're wonderful. I think you're magnificent. I think you're just great. Otra versión diría que Gary Cooper era el verdadero padre del bebé de Lupe y que ésta habría inventado la paternidad de Ramón para protegerlo, pues para entonces el actor estaba casado con Verónica Rocky Balfe. Lupe Vélez fue velada en Estados Unidos ante 4,000 personas que le admiraban, y en México, a donde otros miles asistieron para darle el último adiós, incluyendo a Cantinflas, Jorge Negrete y María Félix. El
féretro que contenía el cuerpo de Lupe Vélez sería cargado por su expareja Johnny Weissmuller, junto a Arturo de Córdoba y al actor Gilbert Roland. Sus restos, finalmente, serían depositados en el lote de los actores de Landa del Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. La actriz posee una estrella en el Paseo de Fama de Hollywood, pues la industria cinematográfica habría reconocido su aportación a la pantalla y su mito le mantendría a más de 70 años de su muerte como uno de los misterios más grandes en torno a una figura del espectáculo. El 6 de agosto de 1986 murió Emilio "El Indio" Fernández, uno de los cineastas más importantes de la época de oro del cine nacional, que además trascendió a nivel internacional como extra, actor y bailarín. Murió el hombre, pero no la leyenda, que casi 30 años después le recuerda como uno de los más brillantes, pero también pasa la historia por su extrema violencia que le llevó a cometer crímenes y pisar la cárcel. Fue un personaje admirado por su profundo nacionalismo y descubierto en su sensibilidad por sus amores imposibles. Solamente una vez me golpeó, porque él no golpeaba, él mataba. Pero no era de golpearlo a uno, ¿no? Y suena así como, qué chusco, ay no, mi papá no era golpeador, mataba, sí, mataba. Yo no he cometido un crimen, he matado en esta vez y sé que nadie tiene derecho a privar de la vida a nadie, pues sí tenemos el derecho todos nosotros de defender nuestras propias vidas. A regresar, Emilio "El Indio" Fernández, en el obscuro Paseo de la Fama. A mediados de los años 70, Emilio "El Indio" Fernández estaba en Coahuila en busca de locaciones para una nueva película, cuando se inició un altercado entre campesinos del lugar. Uno de ellos, llamado Javier Aldecoa, quien, dicen, ebrio, lanzaba tiros al aire. Minutos después, este hombre estaba muerto. El cineasta le había propinado 2 balazos en el pecho y por este crimen, luego de escapar por algún tiempo de la justicia, fue arrestado y condenado a 4 años, 6 meses de prisión, que no completó al obtener el derecho de salir bajo fianza por 150,000 pesos. Sin embargo, siempre alegaría que lo hizo en defensa propia. No he cometido un crimen, he matado en esta vez y sé que nadie tiene derecho a privar de la vida a nadie, pues sí tenemos el derecho todos nosotros de defender nuestras propias vidas. Pero por todo sabido, era su carácter violento e incontrolable. De sus padres heredó su amor a la patria y sus creencias indígenas, pero también, desde niño, forjó su personalidad. El indio tenía 9 años cuando su padre lo dejó para luchar por la Revolución Mexicana y su madre se hizo de un amante que el indio terminó asesinando. Así es, a los 9 años cometió su primer crimen. Ya en la adolescencia, tras sus andanzas en la Revolución, viajó a Estados Unidos, donde se dio a conocer como bailarín mientras iniciaba su carrera en el celuloide. Acuérdate, Paco, si ganamos la copa es para ti y el dinero es para mí. No pienses más que en las lanas. Primero procura ganar, ya después vives. No, Paco, yo tengo mucha necesidad de ese dinero. Muévete bien, ya Dios irá. Fue en el país vecino donde encontró en el cine un medio de expresión para protestar contra las injusticias al pueblo mexicano. El indio estaba en Hollywood, donde incluso directores de la talla de John Ford le reconocían, aunque su participación como actor en cintas como Volando Río no fue notable. Pero en esta última conocería a quien dicen fue el amor de toda su vida, Dolores del Río, una mujer que gracias a El Indio fue una estrella en nuestro país. No obstante, se sabe que como pareja, Dolores nunca aceptó al indio públicamente por su origen humilde. Para aquel entonces, el indio se divorciaba de Gladys Fernández, madre de su primera hija, Adela,
quien en numerosas ocasiones relató el rechazo que sufría por parte de su papá desde niña, incluso por ser rubia, por lo que la obligaba a solearse largo rato y le ponía remedios para oscurecer su cabello. Cuentan que Emilio Fernández también cuidaba de la figura de las mujeres que le rodeaban, que la sometía a estrictas dietas y obligaba a usar ceñidos corpiños. Hay quien señala esta exagerada fijación como la causante de que Columba Domínguez, actriz, y su segunda esposa solo tuviera una hija de nombre Jacaranda, que años después, cerca de 1978, falleció trágicamente cayendo del cuarto piso de un edificio sin que, hasta el momento, alguien pueda determinar si se trató de un suicidio. Las mujeres, en casa del Indio, servían a los hombres y se les exigía pureza y castidad. Todas le temían por su carácter determinante. Existe una anécdota que relata cómo el Indio asesinó a una perra que se escapó regresando embarazada y la mató por eso, por faltar a la moral. Fue quizás por esta educación que Adela Fernández dejó el hogar de su padre para vivir su vida y más tarde informar al Indio de su condición homosexual. Columba, por su parte, también debía aceptar sus infidelidades, incluso con la servidumbre. Y aunque en el cine la capacidad seductora del Indio tuvo éxito, algunas divas, como Dolores del Río, no se dejaron seducir. Dicen que incluso María Félix llegaría a solicitar que le quitaran escenas de besos con el Indio. Otro de los mitos que rodean su leyenda es que la figura de El Indio fue modelo de la estatuilla del Oscar. Como él mismo solía contarlo, entregó al escultor George Stanley un dibujo para que creara el premio, aunque otros dicen que mientras estaba en Hollywood, el esposo de Dolores del Río, en aquel momento Cedric Gibbons, fue encomendado para diseñar la pieza y pidió a El Indio ser su modelo. Otros más simplemente sostienen que Emilio Fernández era mitómano. Luego de pequeños papeles en Hollywood, el Indio regresó a México. Eran mediados de los años 30, cuando se convertía en uno de los más grandes directores del cine nacional, a pesar de ser reconocido en Europa y Estados Unidos. Se sabe que el Indio llegó a contar que salió con Greta Garbo y fue íntimo amigo de Rodolfo Valentino, pero en fotografías se puede apreciar que Marilyn Monroe sí llegó a asistir a fiestas que este organizaba en su casa Fortaleza de Coyoacán, donde vivió la mayor parte de su vida. Un paraíso construido para permanecer toda la eternidad, como él mismo solía decir. Yo vivo humildemente. Una cosa es vivir con buen gusto. Yo he construido mi casa y tengo mejor gusto que todos, porque tengo una casa mejor que todos. No me pudo quitar nadie el gusto de poder hacer una casa. Y de este sitio también se han desprendido historias como la que cuenta que entre sus paredes corre la sangre de mujeres y niños sacrificados por el Indio como parte de rituales indígenas. Lo cierto es que el carácter del Indio se acentuó con su adicción al alcohol y a su vez, esta, combinada con su gusto por portar pistola, aumentaba su violencia. Cuentan que en una ocasión balaceó a un periodista que acudió a una fiesta en su casa porque bromeó, diciéndole que él mismo había mandado a imprimir los premios que guardaba en un salón. El Indio se vengó, igual que como lo hizo con un técnico en alguna de sus películas, quien dicen tosió. Y eso fue suficiente para molestar a Emilio El Indio Fernández. El Indio Fernández acaba de ser detenido en este momento al llegar al aeropuerto. Dos agentes que no se identificaron ni dijeron a qué policía pertenecen, lo subieron a un automóvil Maverick antes de que pudiera hablar con los periodistas que lo esperaban en este lugar. En este momento, el Indio Fernández es conducido con rumbo desconocido. Alguna de las policías, ya sea la judicial o la del correspondiente a la jefatura, acaba de llevarse en este momento a Emilio Fernández. La cárcel es un estado del espíritu, hermano. Y yo dentro de mi espíritu, dentro de mi alma, dentro de mí, estoy libre. A mí las cárceles tal vez
me acrecenten más mi espíritu y mi conciencia de mi libertad. Todos le tenían miedo. Su familia principalmente, aunque su hija Adela llegaría a confesar que su mayor temor era ser rechazada por su padre, pues las mujeres competían por ganarse su admiración. Lo que aborrecí y sigo aborreciendo son las divas temperamentales, ¿no? Esas que se queden en su casa, que no se me acerquen. No, yo me harté de los temperamentos. ¿Le afectó el temperamento fuerte del Indio? De mi papá y el de Columba y el de la Doña y el de Lolita y todas las deslumbrantes. Me gustan tenues, no es necesaria tanta luz. El Indio vivió sus últimos días en el olvido. Columba, la mujer que lo amó, se había apartado de su lado. El Indio vivió los últimos años recordando sus triunfos del pasado y, según allegados, aseguraron, llorando a su hija muerta. Aunque tuvo una tercera hija de nombre Xochitl, con una mujer joven llamada Beatriz. De ambas no se ha sabido nada. El Indio derrochó su fortuna, murió en la pobreza y ya no tenía trabajo en el cine. Se volvió solitario hasta que la muerte lo llamó. En 1986 viajó a Acapulco con la intención de escribir un libreto. Y fue ahí donde, tras una caída que le dejó fractura de fémur, recibió una transfusión infectada de paludismo. Así, el Indio, Emilio el Indio Fernández, murió el 6 de agosto de ese 1986. Y si la muerte se me viene a mí y me quiere matar, me abrazo a ella y le digo, pues primero te mueres tú, ¿no? O nos morimos los dos. Murió el hombre, que creó su propia mitología, pero no la leyenda ni su legado de cerca de 129 películas que lo mantienen como un célebre director determinante en la cinematografía nacional. Así fue Emilio, el Indio Fernández, temido por muchos, pero admirado por todos. El 18 de junio de 1963 ocurrió una tragedia que llenó de dolor a México. Uno de los más grandes actores del cine mexicano sería encontrado muerto a los 51 años de edad. Esto en la cama de un hospital de Los Ángeles, California. Pedro Armendáriz se habría quitado la vida de un disparo al corazón. El actor no pudo soportar la batalla contra el cáncer. Fue una pérdida lamentable. Sin embargo, su nombre quedaría grabado en la memoria del cine nacional. Me quieres mucho, Lorenzo Rafael. Sí, me quieres mucho. We're making a better world, María Dolores. For him, too. It's a girl, like me. What's her name? My name, María Dolores. Al regresar, Pedro Armendáriz, en el obscuro Paseo de la Fama. Pedro Armendáriz, hijo de padre mexicano y madre estadounidense, habría terminado la carrera de ingeniería e iniciaría estudios en negocios y periodismo. No obstante, su pasión era la actuación, por lo que al graduarse buscaría una oportunidad de trabajo que en aquel momento encontraría en Ferrocarriles Mexicanos y como guía de turistas en diversos hoteles. Cierto día, el director de cine, Miguel Zacarías, descubriría el talento de Armendáriz mientras recitaba un poema a una turista. Y a los 22 años estaría filmando su primera película. Pedro Armendáriz iniciaría una brillante trayectoria en la pantalla grande con Soy Puro Mexicano, del director Emilio el Indio Fernández, donde se marcaría la personalidad del macho mexicano que le acompañó a lo largo de su carrera. Sería de la mano del Indio que comenzaría a ser reconocido en la Unión Americana, Europa, Sudamérica y México, convirtiéndose en uno de los actores más importantes de todos los tiempos. Me quieres mucho, Lorenzo Rafael.
Me quieres mucho. Bajo la dirección de Fernández, Pedro firmaría María Candelaria, con Dolores del Río, con quien formaría una de las parejas legendarias de la cinematografía mexicana. Junto con ella y María Félix, obtendría el reconocimiento internacional que a finales de los años 40 le llevaría a trabajar en Hollywood con directores como John Ford, John Huston y Stuart Harrison. We're making a better world, María Dolores. For him too. It's a girl, like me. Pedro tenía una imagen imponente. Medía 1,85 metros y sus ojos verdes contrastaban con su tono de piel. Tenía una mirada penetrante. Proyectaba una gran fortaleza en sus personajes como hombre rudo, violento. Cabe mencionar que a pesar de haber realizado varias películas como Charro, el actor nunca cantó. Es la mujer más linda que yo he visto. Y su cara es un sueño. Los ojos. Los ojos son dos almendras de sombra y de cielo. Y cuando te miran te olvidas de todo, hasta de ella misma. El nombre de Pedro Armendáriz encabezaba las películas más taquilleras de la época de oro del cine mexicano, por lo que realizaría más de 150 de manera ininterrumpida, hasta que la enfermedad le sorprendió. ¡Yúboles, mis cuates! ¡Ya me andaba por llegar! ¡Que traigo hambre de alegría! Pedro tenía 51 años cuando comenzaría a tener dolencias en la cadera, lo que algunos médicos atribuyeron al sistema nervioso. Sin embargo, estas crecieron, al grado de obligarlo a desplazarse en una silla de ruedas, y luego de varios estudios clínicos sería diagnosticado con cáncer avanzado en la cadera. En junio de 1963, Pedro había concluido la filmación de la cinta Desde Rusia con Amor, en la que compartiría créditos con Sean Connery como el agente 007. My sons. They will ring his doorbell. He has a private escape hatch. Try this for size. La película aún no se estrenaba cuando el actor tendría que ser internado de emergencia en un hospital de Estados Unidos. El panorama era desolador. Parecía que a Pedro Armendáriz le esperaban sus últimos días en el hospital al que fue ingresado. El actor no pudo soportarlo. El amoroso padre no soportó el dolor ni la idea de someter a sus dos hijos, Pedro Armendáriz Jr. y Carmen, y a su esposa Carmelita Pardo, al sufrimiento de su agonía. A pesar de que se dijera que el actor era mujeriego, era en realidad un hombre entregado a su familia, con quienes compartía su gusto por la cocina, una de sus grandes pasiones fuera de los reflectores. Pero la mañana del 18 de junio de 1963, nada de eso pareció importarle. El actor, acostumbrado a portar y utilizar armas de fuego, siempre guardó una pistola que, sin que su esposa lo notara, llevó consigo al hospital en el que fue internado. Ese día, el plan estaba hecho. El actor se las ingenió para quedarse solo en la habitación y decidió marcharse de este mundo, propinándose un tiro en el corazón que le llevó a morir al instante. The market chief comes to dispute them? Were we alone, it would be easier, Targotai. Your blood brother speaks in riddles. Targotai is not so wanting in wit as he would let believe. Se diría que la enfermedad de Pedro estuvo relacionada con la filmación de la película The Conqueror en 1956, la cual se rodaría en Utah, Estados Unidos, cerca de Nevada, donde se ubicaba una base secreta de pruebas atómicas que los dejaría expuestos a radiaciones. ¿Cierto o no? Pedro no fue el único. Se dice que 91 personas de la misma filmación, entre actores y personal técnico, enfermarían de cáncer. John Wayne fue uno de ellos, con un tumor en el estómago y en los pulmones. La famosa actriz Susanna Hayward, cáncer en el cerebro, y Dick Powell, director de la cinta, moriría de un linfoma con 58 años de edad. 48 años después, su hijo, Pedro Armendáriz Jr., fallecería por la misma enfermedad a los 71 años de edad. El actor sería víctima de un cáncer en el ojo que le fue detectado días antes de morir, luego de sufrir fuertes dolores en la cabeza.
Pedro Armendáriz descansa junto a su hijo en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Descansan sus restos, pero su memoria lo mantiene vivo como uno de los grandes en la historia de la cinematografía nacional. Ellos destacaron en el medio artístico y serán recordados por sus obras. Javier Solís, Lupe Vélez, Emilio El Indio Fernández y Pedro Armendáriz, personajes que sin duda marcaron la historia de la música y el cine en nuestro país. Soy Sergio Sepúlveda y este fue El Obscuro Paseo de la Fama. Eu fui abusada, então eu sei o que uma criança sente, sabe? A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso. Não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que fizeram isso. E em situações diferentes, em momentos diferentes da minha vida. This wedding that was supposed to be something between the two of us became something so big. And then in the middle of that, I think she had the courage, you know. It wasn't what she wanted to do in the end. And I think it took a lot of courage in amongst all of that other stuff to be able to say, I can't do this, you know. River Phoenix died early today outside a popular West Hollywood nightclub. River Phoenix died. The 23-year-old collapsed early this morning outside a West Hollywood nightclub. Don't believe me, just watch.